Ahora tenés ganas de tocar bien a la compartir. Des de València, connectant amb tan naturals com tu. Hi there, I'm Jane speaking from Chicago, connecting with as naturals as you. Tati Maribel de Triana, aus Deutschland, mit tan naturales como tú. La Dulce de nombre, conectando desde Alcalá de Guadaira y el más allá. Para tan naturales como tú. Desde Radiovisión y Radiomundo, conectando con tan naturales como tú. Miguel Ángel Barcelona y Paco Valiente. Ay, José Luis, mi amor, él debe de ser tan bello. Mi galanzote. Todos los martes a las 8 de la tarde, desde Radio Guadaira al mundo, porque somos tan naturales como tú. Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué. Cuando quieras, ataca valiente, repercutéame. Pues remángatelas en agua, que ahí lo lleva. Que este año no tenemos becario, tenemos equipo de trabajo. Pues venga, que al agua nos tiramos. ¡Míralo! ¡Míralo! Ni la Esther Williams lo haría mejor. Todos los martes a las 8 de la tarde, porque somos tan naturales como nosotros. Y con un pi al cuadrado seguimos buscando el infinito. Pi, pi, pi. Muy buenas tardes a todos los que sintonizan el 107.7 del dial Radio Guadaira. Y siempre todos los martes tienen una cita con tan naturales como tú. Miguel Ángel Barcelona, Paco Valiente, siempre estos 9 años unidos en esta aventura de llevar un poquito de bienestar al bien ser humano. Y siempre antes de comenzar, pues vamos a dar pie a una introducción que presentará al invitado de esta semana. Él es Antonio Lozano Domenech, que nos presenta un libro que se llama La sabiduría del no saber. Adelante, Paco, al botoncito. ¿Cómo sería si en un cerrar y abrir de ojos el ser humano tomara conciencia de la evolución exhausta de su existencia? Sigue y sigue sin darse cuenta que el fin hace tiempo que pasó. O abrimos nuestra mente, corazón y vida a nuevos conocimientos, o seguiremos atrapados en una fantasía social de la realidad. Miguel, buenas tardes. ¡Qué miedo, niño! ¿Qué tienes hoy por tu mente? Porque con esas 4 palabritas como que da mucho que pensar. Porque eso de una evolución exhausta, telita, ¿no? Eso no será como algunos pensamientos en voz alta que te he escuchado. Los pensamientos se piensan o ya vienen pensados. Buenas tardes, Paco. No pienses, siente que Plutón por fin terminó su ciclo para comenzar otro. Después de 18 años, el ser humano tiene la oportunidad de renovar su evolución en armonía, con nuevos conocimientos y desechar lo viejo, y nutrirse de nuevos planos de conocimiento. De cambios, Paco, de cambios. Fíjate tú estás una mijita traspersonal. ¿Tú este fin de qué has hecho? ¿Para venirme con esas cosas? Pero, Paco, escúchame un momentito. ¿Qué es para ti la realidad? ¿La realidad para mí? Pues aguantarte a ti con tus historias todos los martes. Venga, desvela ya la realidad del programa. ¿Quién viene? Tenemos invitado, ¿no, Miguel, hoy?
Sí, Paco, tenemos invitado. Y hoy vamos a hacer una pirueta para tomar una perspectiva diferente y salir de una visión obsoleta de la realidad física individual, social y fomentar pilares fundamentales, la humildad, la inclusividad y la esperanza. Pues menos mal que aprendí en estos 9 años a ser un poquito tolerante y empático contigo. Bueno, total, que aunque no te entienda, ¿por dónde quieres ir? Yo pa'lante, Miguel, pa'lante, lo que tú digas. Me das el software, programo y le doy al botoncito. Hoy, Paco, lo primero que vamos a hacer es sobrevolar una ciudad que evoca un paraíso en la tierra andalusí, la tierra natal de nuestro invitado. ¿Sí? Pues toma, ya está. Un buscador de respuestas, doctor en ciencias políticas y sociología. Ha sido consultor, profesor, empresario. ¡Qué intriga! ¿Tota quién es? Dilo ya, ¿cómo se llama? Antonio Lozano Domenech, que nos presenta un libro titulado La sabiduría del no saber. Yo estoy flipando, Paco. Hace 2 semanas que me lo leí y estoy deseando hablar con él porque este libro me ha dejado pillaete, ¿eh? Estoy un poquito nervioso, Paco. Tranquilo, Miguel. Shh, calmadito, tan natural como tú. Y no, Miguel, lo de estar pillado, eso es tuyo, viene ya de serie. Es natural, con esa karma. Y como eres tan emocional, coño, es que tú cuando cuentas algo es como ver una película de Bela Lugosi. Qué intriga y qué profundidad le das a las cosas, mi arma. Bueno, venga. Dulce de nombre, vente para acá, ¿eh? Reunión de equipo de trabajo. Paco, aquí está el guión. Dulce, tú atenta a la entrevista, ¿eh? Y si tienes alguna cosa que decir sobre lo de arriba y lo de abajo, sobre el nuevo software que necesitamos para crear una existencia del ser humano, lo que te salga de tu corazón y de tu alma, pues dímelo, ¿eh? Uy, Miguel, eso de las preguntas mejor te lo dejamos a ti, porque yo me lío con esas cosas. Yo me ocupo de la música. Música para arriba. Oye, Dulce de nombre, ¿tú estás enterada de algo? Uy, Paco, yo tampoco me he enterado de nada de lo que ha dicho el Miguel Ángel. Que si lo de arriba, lo de abajo, vaya preguntita. ¿Qué es la realidad? Fíjate tú. Aquí estoy esperando para escuchar al Antonio Lozano Domenech. A ver si me entero bien de lo de la sabiduría del no saber para actualizar los conocimientos que cambiarán nuestra vida. Esto va a estar muy interesante. Venga, Miguel, venga, Paco, que es un gusto tener tan naturales como tú a este señor de que cuando habla te lleva a un estado zen. Claro, porque es monje del linaje Soto Zen. Venga, toca calladito que esto va a empezar. Dulce, hija, pues si se te ocurre algo lo apunta, hija, y se lo pasamos al Miguel Ángel. Venga, preparados, listos, acción. Otro martes más resonaremos en la buena onda de Radio Guadaira, con un momento dedicado al bienestar del bien ser humano, de la mano de Antonio Lozano Domenech, porque somos tan naturales como tú. ¿Qué te he parado, Miguel? Que la Dulce quiere preguntar algo. Prepárate. A ver qué te diga, Antonio. Que me ha venido una pregunta que me está rondando la cabeza de lo que me contó mi marido el otro día. Que dice que están creando unos robots que de aquí a unos años le van a quitar el puesto de trabajo de mozo de almacén. ¿Eso es verdad? ¿O son paranoia del Armando? ¡Ay, la Dulce! ¡Qué batiburrillo tiene en la cabeza! ¡Dios mío, Miguel! Bueno, a lo que vamos. En esta 9ª temporada, en búsqueda de realidades que superan la ficción. Uy, Miguel, 9 años ya. Pues nosotros no pasan los años, ¿no? Seguimos adelante en esta aventura, en búsqueda del conocimiento. Y todo más allá de lo infinito al cuadrado. Pi, pi, pi. El Antonio, hola, hello. Pi, pi, pi. La sabiduría del no saber. Toma ya. Tan naturales como tú, con Miguel Ángel Barcelona en Radio Guadaira.
Pues como todos los martes a las 8 de la tarde seguimos enriqueciendo un poquito la buena onda de Radio Guadaira en Tan Naturales como Tú. Y para nosotros es un gusto, un verdadero placer recibir a Antonio Lozano. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Ha sido consultor, profesor y empresario, y su búsqueda de sentido le llevó a ordenarse monje en el linaje Soto Zen. Bueno, vamos a saludarlo. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues muy bien, encantado de que nos recibas, y más para presentar este libro que me ha tenido 2 semanas muy pillado, ¿eh? Bueno, Antonio, siempre nos gusta conocer un poco el invitado, quién nos visita, y conocer un poco su recorrido en la vida, conocer un poco su infancia, esa tierra natal, porque hemos descubierto que eres andaluz, granadino, y nos gustaría un poco conocer un poco, si podemos hacer un flashback a esa época, a esos momentos donde crece en Granada Antonio Lozano. Claro que sí. En esta vida mi cuerpo nació en un anejo de Baza que se llama Baúl. Es un pueblecito que está entre Baza y Guadix. En el altiplano están 1100 metros, un sitio energéticamente muy potente y también muy bonito, por lo menos según mi parecer. Y ahí viví hasta los 7 años. Es decir, yo me formé básicamente como persona allí. Y luego mis padres emigraron, como tanta otra gente, en busca de mejor fortuna económica, porque a gusto estábamos allí, pero bueno, la situación económica no era muy favorable, y emigramos a Barcelona. Entonces luego he mantenido contacto con mis orígenes porque durante muchos años viajábamos allí los veranos y porque después he viajado con frecuencia a Andalucía, sí. Tu formación en Ciencias Políticas y Sociología, pero yo te siento como un aventurero y un buscador. Y has recorrido tierras en búsqueda de la felicidad, o para comprender un poco el sentido de la felicidad o de diferentes culturas. Cuéntanos un poco esas aventuras que tuviste de jovencito con los indios cuna y viajando por ahí descubriendo tantas cosas. Sí, bueno, yo siempre he tenido una enorme curiosidad por la condición humana. Y entonces, como no he tenido las ideas muy claras, lo que he hecho es viajar para aclarármelas, ¿no? Y estudiar. Y entonces mi curiosidad me ha llevado a moverme, a vivir en diferentes lugares. Me llevó a estudiar la carrera de Sociología con la intención básicamente de aprender por qué pensamos como pensamos y sentimos como sentimos y no de otra manera, por qué creemos lo que creemos y no otras cosas, ¿no? Y luego en el contraste ayuda mucho conocer otras culturas, otras personas viviendo en otros arbitrarios culturales diferentes al tuyo y ver cómo todo es tan relativo, ¿no? Y eso me ha llevado a viajar y a trabajar. Y en el caso de los indios cuna que comentas, bueno, siempre me quedé fascinado con la teoría de Rousseau sobre el buen salvaje. Y hubo un momento que pudo ser en mi biografía que había la posibilidad y dije, bueno, pues me voy a ir a un entorno que no esté muy tocado por la mano del hombre, voy a convivir con otros seres humanos para poder contrastar si Rousseau tenía razón con su teoría del buen salvaje o no. Y ese fue mi trabajo de campo para la tesis doctoral, que fue una memoria etnográfica describiendo pues la sociedad de los indios cuna, cunayala, ¿no? Y fue una experiencia preciosa. Qué interesante. Tu vida da muchísimos viajes hacia otros sentidos profesionales, pero yo creo que la esencia tuya de buscador y de encontrar respuestas siempre ha estado. Y aunque hayas estado en otros niveles profesionales, pero en el fondo yo creo que tu interés por descubrir siempre ha estado en tu interior, ¿no, Antonio? Sí, desde pequeño. Yo me recuerdo, es muy curioso, porque me recuerdo de pequeño, pero pequeño, muy pequeño, cuando vivía aún en Baúl, en Granada. Me recuerdo igual con 3 años o 4 años, y yo miraba a los mayores y pensaba,
¿por qué no estáis más felices? ¿Por qué estáis siempre preocupados? ¿Por qué estáis en tensión? ¿Por qué no disfrutáis de la vida más, ¿no? Siempre he tenido mucha curiosidad en experimentar la vida, ¿no? Y en entender por qué delante de la vida desarrollamos unas u otras actitudes. Eso ha sido algo que he tenido desde chico, ¿no? Y entonces lo que he hecho de mayor ha sido el producto de ese deseo de conocer eso en particular que tenía. Yo vine con eso de serie. Vine con eso es decir, ha sido mi camino de búsqueda, es entender el ser humano, entenderlo no solamente desde el punto del cerebro, ¿no? Sino entender la vida y cómo el ser humano afronta la vida y por qué la afrontamos de una manera y no de otra a la mayoría de las personas. Pues Antonio Lozano Domenech está con nosotros para presentarnos un libro que se llama La sabiduría del no saber. Sí. Es una bomba explosiva, Antonio. Yo te puedo decir que hace 2 fines de semana me tuvo en casa pilla, pero es que este fin de semana también tuve que meterme de nuevo para ojear y ver ciertas cosas que se me habían pasado. Pero esto es una bomba de relojería, ¿eh? Bueno, sí. Yo llevo una semana preguntando a personas que me he encontrado, personas que creía que me podían tener la confianza de preguntarle, oye, ¿para ti qué es la realidad? Y yo puedo preguntarte eso a ti, Antonio, ¿qué es para ti la realidad? ¿Cuál de ellas? ¿La física? Vamos a dividirla para que podamos comprender un poco esa visión tuya sobre la realidad. Sí, bueno, lo que yo he hecho en el libro, como tú dices, es hacer un acercamiento en concreto a las 4 realidades que atraviesan la vida de un ser humano, que es la realidad física, la realidad social, la económica y la individual. Y entonces las he tratado por separado para que sea más fácil de explicar y también de entender, ¿no? Y con una idea muy clara. La idea clara que había en este libro es volver a fascinar a los lectores sobre la grandeza de lo que nos rodea y lo que somos. Porque estamos un poco desnortados por culpa en parte de que estamos manteniendo fuera de tiempo unas creencias que ya científicamente están obsoletas y que dan una visión muy pobre del entorno que nos rodea y del ser humano. Entonces, empezando por la realidad física, lo que hago es parto de un supuesto, que es decir, bueno, la mayoría de las personas piensan que es real físicamente lo que yo puedo ver, tocar o medir, y lo que no puedo ver, tocar o medir no es real. Y luego mis sentidos me dan una información bastante cierta de la realidad que me rodea. Y resulta que nada de eso es cierto, o sea, no es así. El estado de la ciencia actual, a partir de Einstein ya revienta los conceptos de la física newtoniana, ya los revienta de raíz, pero después la cosa ha ido a mejor, o dicho de otra manera, a peor, ¿no? y entonces ahora sabemos que nuestro cuerpo o el teléfono por el que estamos hablando es básicamente vacío, ¿no? Es un 99,9999999% vacío, energía y campos electromagnéticos. Es decir, que de masa hay ese 0,000001%. El resto es vacío. Sabemos que, por tanto, que la realidad física es más intangible que tangible, que básicamente es energía. Y también sabemos, porque la física cuántica entró, y sabemos que desconocemos casi todo sobre la realidad física. Es decir, sabemos que desconocemos el 96% de la realidad física, y que el 4% que conocemos, que es la materia, solo conocemos su naturaleza, pero no su origen. Por tanto, la realidad se convierte en algo como fascinante de principio, porque es algo que es un misterio para nosotros, ya que lo desconocemos a nivel científico en casi su totalidad. Y además se convierte en fascinante porque nuestros sentidos tampoco nos dan información de cómo es esa realidad. De hecho, tú y yo estamos sentados, seguramente estarás sentado en una silla como yo,
y estaremos los dos con una percepción de quietud, de que estamos sentados aquí delante del teléfono y charlando, cuando en realidad nosotros estamos viajando sobre una roca que se está moviendo ahora mismo a 107.280 kilómetros por hora. Es decir, que cada segundo de nuestra vida nos movemos 314 veces más rápido que un Fórmula 1 en la recta del estadio de Jerez. Entonces, ahora resulta que ya no puedo decir que lo que veo es lo que es. Igual que tampoco puedo decir que los árboles son verdes, porque no existen los colores en la realidad. Es algo que fabrica nuestra retina, ¿no? Entonces, pues la realidad física, resumiendo, es desconocida e intangible y nos devuelve al ser humano al misterio, al asombro y a la humildad. Y es fantástico, ¿no? Yo, por las explicaciones de este libro, tanto en las diferentes partes de la realidad que desgranas, eres muy explícito y muy clarito y con palabras que se llegan a entender muy claro, pero hay conceptos que creo que llevamos tan marcados durante muchísimas generaciones que ahora mismo llegar a pensar todo lo contrario es un poco un flash. Sí. A mí me gustaría realizarte una pregunta y comprender si verdaderamente el ser humano es racional y consciente de todo esto que estamos hablando de la realidad. Pues no. Y vamos a otra. Es decir, nos hemos durante muchos años, y está bien, porque lo hemos hecho con la mejor de las voluntades. No lo hemos hecho con el ánimo de engañarnos, ni de estar en el error. No, lo hemos hecho, es lo bonito también de la vida, vamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y pues los paradigmas cambian, ¿no? Entonces nuestro cerebro es incapaz de entender desde la lógica, desde la razón, por ejemplo, los datos de los que hablábamos hace un minuto. Es decir, te explota la cabeza. ¿Cómo es posible que estemos moviéndonos a esa velocidad y que tengamos la sensación de quietud? O sea, eso nuestro cerebro nuestra razón no lo acepta. Sabemos que es cierto porque si entramos en Google vemos que es una verdad conocida, consolidada y que no está fuera de duda, ¿no? Pero nuestra razón, nuestro cerebro es incapaz de entenderlo y eso nos lleva a otro paso, otra evolución también maravillosa, y es que es reposicionar qué es exactamente el cerebro y las funciones que cumplen. Lo hemos sobredimensionado y hemos llegado a la fantasía de pensar que quizá el ser humano tenía como destino conocer los misterios del universo y no está en nuestro alcance, es decir, se nos escapa. Eso es muy complejo para nosotros. Nuestro cerebro es maravilloso, es una herramienta absolutamente fascinante, pero sus funciones son muy limitadas y entonces no llegamos con la razón a conocer los misterios del universo. Con el cerebro pues podemos autogestionar nuestro cuerpo, que es muy sofisticado y tiene mucho mérito, y podemos hacer unos razonamientos simples sobre realidades muy concretas que se nos plantean delante, pero también la ciencia ya ha demostrado que los activadores e inhibidores de nuestro aprendizaje, de nuestra conducta, son las emociones, no la razón. Y si vamos a nuestra vida cotidiana y nos hacemos, por eso yo he escrito el libro en un lenguaje muy asequible, porque quiero que lo entienda todo el mundo. Lo entienda desde un doctor universitario a una persona que hace trabajo en el campo y que ha tenido acceso a un nivel de conocimiento ilimitado, pero que tiene mucha curiosidad por conocer, que lo pueda leer y lo pueda entender. Entonces, básicamente somos seres emocionales, somos seres sintientes, no somos seres pensantes. Y la neurociencia, en la última década nos ha hecho unos adelantos enormes que ha puesto la dimensión y la naturaleza humana en un lugar muy esperanzador y muy nuevo, ¿no? Entonces, si por ejemplo pensamos cómo decidimos casarnos, o cómo hemos decidido tener hijos o no, o cómo hemos decidido cantidad de cosas en nuestra vida, nos daremos cuenta de que
no han sido decisiones racionales. Hemos decidido con la razón si cogemos la hipoteca en este banco o en el otro, pero eso son nimiedades. Pero las cosas grandes de la vida se deciden desde la emoción. Y es más, nuestro cerebro está un 95% del tiempo funcionando en modo no consciente. Y el 90% de nuestras neuronas están realizando predicciones de manera continua y automática fuera del consciente también. Entonces nosotros somos seres emocionales y no conscientes. Y entonces eso significa todo un nuevo cambio en el enfoque que se le debe dar a la educación, a nuestra propia concepción de la naturaleza humana. ¿Sí? Si llegáramos a cambiar esos aspectos que estamos viviendo, por ejemplo, en nuestra realidad física, en nuestra realidad individual y social, podemos ver que la realidad que hay o que hemos creado es una fantasía. Sí, y además es una fantasía que nos merecemos algo mejor, porque somos mucho mejores que lo que hemos creado hasta ahora con las antiguas creencias. Somos mucho mejores y nos merecemos mucho más. Con las creencias que teníamos hasta ahora, con esas creencias de la física newtoniana y ese concepto darwinista de la naturaleza humana, de un ser hecho para competir y que gana el más fuerte, hemos llegado a construir una sociedad que tiene sus cosas buenas, sin duda, y muchísimas, pero que nos está llevando a un peligro de extinción como especie. Es decir, estamos acabando con nuestras posibilidades de sobrevivir en el planeta. El planeta no está en peligro. El peligro estamos nosotros en el planeta. El planeta hace un estornudo y después de 10.000 años ha reconstruido toda la contaminación que nosotros hayamos podido crear y sigue tan ricamente. Nosotros con esta concepción con esta sociedad que hemos creado basándonos en esas creencias tan limitantes, hemos llegado a un punto de que necesitamos dar un giro de 180 grados, porque ya somos conscientes, por ejemplo, del cambio climático, tantas otras cosas que tenemos que seguir evolucionando y creciendo y nos merecemos hacerlo de otras formas y además lo bueno, Miguel Ángel, es que tenemos los conocimientos para hacerlo. Lo único que no las estamos aplicando, pero los tenemos. Es un tema de ser valientes y hacer ese giro, ¿no? Hay un estudio en Japón que me ha llamado muchísimo la atención, que es la sociedad 5.0. Sí. ¿Cómo podemos explicar un poco ese estudio que ha realizado en Japón? Sí. Bueno, el actual modelo social y económico está orientado hacia el sistema productivo y hacia la tecnología, tanto a nivel europeo, China o Estados Unidos. Es decir, el eje sobre el que pivota es el desarrollo tecnológico y productivo. Y los humanos estamos como un agente productor de esos bienes, esos servicios o esa estructura. En Japón se dieron cuenta de que esto nos estaba conduciendo a un punto de no retorno preocupante. Entonces se empezó a generar un modelo económico y social en el que se ponía al ser humano en el centro y la tecnología y la producción como facilitadores de un bienestar del ser humano. Y entonces ese sistema económico ha creado unos ejes para redefinir toda la actividad comercial, industrial y poner el centro el hombre en lugar de la tecnología y la producción. Y están realizando una serie de cambios, implementando una serie de cambios y ese modelo no es un modelo teórico de la universidad, sino que el gobierno se implicó, las universidades, las empresas, y están intentando redirigir su modelo económico hacia ese nuevo enfoque del ser humano en el centro, que es la sociedad 5.0. Me ha encantado el concepto también que he leído, el momento de buscar el bienestar del ser humano. Sí. Y yo creo que al buscar el bienestar del ser humano estamos buscando el bienestar de nuestro entorno. Sí, claro, porque no nos vemos como separados. Claro. No es extraño que hayan hecho eso en Japón. En Japón apenas se utiliza
el yo. Ellos básicamente hablan desde el nosotros. Es una cultura en la que el yo no tiene peso, ellos son comunidad. Es lo que siempre contamos, en un metro en Japón las personas se sientan donde hay otras personas, y en un metro en Sevilla o en Barcelona nos sentamos en los asientos que ahí no hay nadie. Es decir, ellos piensan desde el nosotros, y entonces desde esa visión comunitaria, desde el nosotros, ese concepto tiene sentido. De hecho, el salto del nuevo modelo social, si es que queremos dar ese salto evolutivo, es pasar del individuo al nosotros. Básicamente, el concepto filosófico, pero también el concepto operativo, es abandonar el eje individuo, porque muchos individuos juntos forman una individualidad, mientras que muchos humanos juntos forman una humanidad. Y entonces es pasar del individuo al nosotros, ¿no? Qué bonito. Pues pasamos directamente a algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que nada más que ver el libro, el título en sí, ya te hace un poco descolocarte. La sabiduría del no saber. ¿Tiene sabiduría el no saber, Antonio? Sí. Tiene, porque resulta que, por ejemplo, en mi caso y de millones de personas más, ¿no? Cuando un campo te apasiona, pongamos en mi caso, la condición humana, y pongamos una parte de ese conocimiento que la sociología. Cuando empiezas a estudiar cualquier aspecto, o te profundizas en cualquier ciencia, conforme profundizas te vas dando cuenta de que tienes más preguntas nuevas que respuestas a las preguntas antiguas. Por lo tanto, profundizar en el conocimiento lo que te lleva es a estar convencido de tu ignorancia, de lo poco que conoces, y de que quizá nuestra actitud ante la vida no está en conocer, sino en experimentar la vida. Es decir, nuestro cerebro está claro que es imposible que ni ahora ni dentro de 1000 años entendamos los secretos del universo, porque no tenemos la talla para eso, es muy complejo. Pero sí parece ser que nuestro propósito, nuestro reto, sea ser capaces de conducir nuestra vida con una actitud y con un conocimiento y con unos comportamientos armónicos y de profundidad que nos permitan experimentarla en su totalidad y llegar a la plenitud vital. Entonces, eso es posible cuando saltas del conocimiento desde el pensamiento al conocimiento desde la conciencia que hay más allá del pensamiento, que es donde está la sabiduría del no saber. Es decir, cuando tú sabes que no se puede conocer la totalidad, te abres al asombro, a la humildad, al misterio, al aprender, al escuchar, al tolerar, al ser compasivo, mientras que cuando piensas que conoces las respuestas de las cosas, te pierdes hasta el escuchar. Claro. Entonces, hay un mundo que se abre cuando sabes que no sabes. Qué bonito. La sabiduría del no saber, y propones actualizar los conocimientos. Y ahora yo digo, bueno, pero quien está acostumbrado a seguir unas pautas y que todo es rígido, es difícil que entre en esa sabiduría del no saber, porque nunca va a creer que no sabe. Bueno, yo he hecho una pequeña trampa, con muy buena intención, Por favor. A corazón abierto. ¿Qué ha sido? Es decir, bueno, es muy difícil experimentar el vacío, el no saber a través de técnicas, digamos, de no pensamiento. Pero es más fácil mover, que las personas nos movamos, que abramos el corazón desde la mente. ¿Me explico? Si yo, en un lenguaje asequible como tiene el libro, explico que lo que creemos la mayoría de las personas en la actualidad no es lo que defiende la ciencia, sino que eso es obsoleto y no es la realidad, sino que ya es una fantasía que no nos sienta bien, y lo explico desde la ciencia en un lenguaje asequible, las personas que lean el libro pueden dar el siguiente paso con más facilidad, porque han entendido que en el punto de pensamiento en el que están no están en lo cierto. Y no es porque lo diga Antonio Lozano y tal, sino porque lo dicen
los diferentes popes de las diferentes ramas de la ciencia. Entonces, el camino empieza cuando te das cuenta de que estás en un lugar que ya está caduco y que abordar el nuevo paradigma no es tan complejo, lo único que es diferente. Pero no te puedes mantener en el anterior porque te han quitado, es como si le quitas el suelo. No tienes más remedio que decir, bueno, yo puedo tardar en digerir esto un mes, un año, lo que sea, pero ya no puedo seguir afirmando que mis sentidos me dan información porque eso no es lo que dice la ciencia. Por tanto, lo puedo seguir diciendo un mes o dos o un año, pero sé que eso no se sostiene. Y entonces eso en un momento determinado peta el corazón, lo abre y dice, bueno, tengo que dar el salto. Y entonces decir, bueno, la realidad. Y tengo que empezar a ser capaz de decir a muchísimas cosas una cosa tan hermosa como cuando te hacen la pregunta y dices, ¿y esto qué es? Dices, no sé. ¿Y aquello qué es? No sé. ¿Y lo otro qué es? No sé. Y cuando empiezas a abrirte por ahí, aparece un mundo nuevo. Qué bonito. A mí este libro, La sabiduría del no saber, me ha trasladado a querer aprender y ser aprendiz de ser humano, como tú hablas en este libro. Porque despierta muchísimas inquietudes y una visión totalmente diferente de conceptos que ya teníamos marcados, que dices tú, bueno, pero ¿esto cómo va a ser? Pero con esas explicaciones eres consciente de lo que explicas, Antonio, y se transmite al lector. La verdad que a mí me gustaría un poco también, porque yo creo que desconocemos tantas cosas en la vida, que creo que a lo mejor puede ser por falta de, vamos a llamarlo, de ganas. Simplemente como si nos hubiéramos acomodado a situaciones. Y esa sabiduría del no saber te activa, Antonio. Te hace como despertar, querer conocer y querer seguir aprendiendo. Sí, bueno, es que no nos han explicado, no nos han enamorado con lo que nos han explicado, Miguel Ángel. El problema es que la antigua explicación del ser humano es deprimente y de la realidad es muy limitada, es muy deprimente, y es normal que no tengamos curiosidad por aprender cuando lo que se nos presenta es aburrido de entrada ya y limitante, ¿no? Y hay algo en nuestro interior que dice, ay, tiene que haber algo más. Y es esa sabiduría que tiene cada una de las células de nuestro cuerpo, porque al final cada uno de nosotros somos universo. Es decir, cuidado, que es que somos un ser súper sofisticado. Y entonces cuando se abre la mirada y aparece la complejidad, que es una de las cosas maravillosas que está haciendo la ciencia actual, todas, tanto las naturales como las sociales, es abrir el abanico. Y cuando abres el abanico, te das cuenta de la complejidad de la realidad, de todas las realidades. Y ante la complejidad aparece la prudencia y aparece en decir, esto igual, si quiero disfrutarlo, no tengo que tener prisa en tener una opinión y voy a profundizar un poquito. Y en esto también, porque al aparecer la complejidad, la sofisticación nos atrae conocer, ¿no? Pero yo creo que ese es el punto hermoso en el que estamos en este momento. Yo creo que estamos en el momento de la historia de la humanidad más esperanzador, aunque no lo parezca, y parezca que es lo contrario, que nos vamos a ir al garete. Estamos, en mi opinión, estamos en el momento más luminoso y también más cercano al tropezón. Pero el momento más luminoso porque nunca ha habido tanta sabiduría ni tanta conciencia y sobre todo tanta sabiduría de la magnitud de nuestra ignorancia. Y entonces, si nos presentan la realidad como lo que es, como por ejemplo, hoy escuchaba a la Nazaret Castellanos, que es una neurocientífica magnífica, hablando de la relación de cómo el corazón es realmente el filtro de lo que llega a nuestro cerebro, ¿vale? Y cómo el corazón es realmente el que decide qué vamos a recibir en el cerebro y qué no. Y eso ya está muy claro, no porque lo diga ella, sino porque lo dicen en universidades de medio mundo y figuras mundiales. Es decir, claro, si tú a un ser humano le explicas, mira, tú no solo piensas con el cerebro, de hecho tu cerebro es el que piensa último, tú piensas con todo tu cuerpo, y está demostrado, y entonces en el intestino tienes
millones de neuronas, y en el corazón tantas, y entonces el corazón, el cerebro y el intestino trabajan juntos, y aparece una fascinación ante lo humano, que te aseguro yo que a las personas se les desarrolla otro interés en conocer y en estudiar. Ahora, si te explican lo que explicaban antes, cierras el libro y te vas a jugar a la pelota. Uh-huh. Qué interesante, de verdad, Antonio. ¿Tenemos que ser esperanzadores en el futuro del ser humano? Sí. Nos lo merecemos. Ay, qué bonito, nos lo merecemos. Qué bonita es esa palabra. El universo ha tardado muchos millones de años en hacer una maravilla como el ser humano. ¿Vale? Muchos millones de años. Y somos el ser más sofisticado que hay en este planeta, no por lo que nos atribuimos, porque es que fíjate tú las cosas nos hemos contado las cosas como a medio pelo. Decimos, el ser humano es consciente, pero lo que entendemos por consciente es que somos pensantes. No, la inteligencia artificial nos superará en todo lo que es conciencia mental. No, un médico no tendrá nunca la capacidad de diagnóstico que tendrá o que ya tiene una inteligencia artificial o que tendrá dentro de año y medio, 2 años. Es imposible que un médico procese en su cerebro 3 millones de casos de una enfermedad similar en todo el mundo en fracciones de segundo, ¿vale? Por lo tanto, la inteligencia artificial será un apoyo y una herramienta para nosotros súper útil para este tipo de conciencia mental. Pero ninguna inteligencia artificial tiene la conciencia más allá del pensamiento que tenemos los humanos. Entonces, tenemos que empezar a poner el foco en lo que son realmente nuestras grandezas, las emociones, la conciencia más allá del pensamiento, el vacío y el silencio que somos, la energía y los campos electromagnéticos, ese cuerpo que está colaborando. Tenemos que, el individuo al final, como lo definen ahora mismo los científicos, es como un nosotros personalizado. Pero el individuo es una fantasía, no existe. Igual que no existe la gota de agua separada del océano. La gota es océano. Entonces sí, tú sacas un cubo y la gota está afuera, pero no tiene sentido, la gota es océano. Entonces, nosotros somos un nosotros personalizantes. Si ponemos el foco ahí, le daremos la razón a por qué el universo se ha tomado tantas complicaciones en fabricarnos y por qué merece la pena que sigamos, que merece la pena, sin duda ninguna. Qué interesante. Sin duda. Antonio Lozano Domenech, que nos presenta la sabiduría del no saber. Para nosotros es un gusto recibirte, pero a mí me gustaría conocer ya tu camino como practicante de Zen y qué hizo que tomaras, te ordinaras como monje del linaje Soto Zen. Bueno, el recorrido, yo hice primero un recorrido de buscar el conocimiento intelectual, el conocimiento fuera, y lo hice un recorrido así a lo bestia, porque no paré, ¿no? Y hay un momento que te das cuenta de que está muy bien, pero que falta algo, que hay una parte que no está, que hay otro conocimiento, que ese está muy bien, pero que le falta algo al puzzle. Y es el viaje de afuera adentro, el viaje del mundo a la conciencia. Y entonces hay muchos caminos para hacer ese viaje. Muchos. Y a mí la vida me presentó, de los caminos que me presentó, el que más me resonó fue el camino del Zen. Y lo adopté. Y entonces fue el camino que me permitió hacer el viaje del mundo exterior, del intelecto a la conciencia, al no ser, ¿no? Y nada, pues el Zen es básicamente Zazen, y sobre todo el Zen Soto, que además el Zazen se hace en silencio, solamente se canta el sutra y en todo caso hay un mondo cada no sé cuánto, pero es en silencio. Entonces lo que haces es, a través de estar sentado en la postura de Zazen, dejar pasar los pensamientos, es irte a la conciencia que hay más allá del pensamiento, es decir, desaparece.
Antonio, de verdad, para nosotros es un gusto que nos hayas regalado un poquito de ti y de tu tiempo para tan naturales como tú. Pero antes de terminar, yo siempre cedo estos micrófonos al invitado para que nos regale lo que quiera, tenga en su corazón, en su alma y quiera compartir conmigo y con todos los oyentes de este espacio de tan naturales como tú. Bueno, lo que hoy nos une yo creo que es un poco esta explicación de esta nueva explicación de cuáles son las realidades que cruzan la vida, atraviesan la vida de un ser humano. Yo lo que animaría a las personas que nos están oyendo o que nos oirán después en YouTube es a que abracen la grandeza de lo que son, y lo que yo he hecho con este libro es poner mi granito de arena, de explicarlo de una manera asequible, sencilla, que llegue a muchas personas y que esas personas puedan brotar a lo que ya son, y que igual no han tenido oportunidad que le expliquen suficientemente o de una manera atractiva y entendible, ¿no? Entonces yo invito a todos los oyentes a que redescubran la grandeza de lo que es un ser humano. Y si a través de este libro pueden dar un par de pasos, seré la persona más feliz del mundo. Muy agradecido, de verdad, Antonio, de acompañarnos de la mano en este viaje de la sabiduría del no saber. Para mí, ya te digo, ha sido un libro impactante porque tanta información tan bien explicada, pero que yo he leído muchísimos libros muy grandes y al final no he encontrado en los mensajes y la sabiduría que he encontrado en este libro de Antonio Lozano Domenech, La sabiduría del no saber. Muy Muchas agradecido. gracias. Muchísimas Gracias gracias, a vosotros, Antonio. gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo grande. En Radio Guadaira con Miguel Ángel Barcelona, porque somos tan naturales como tú. E se domani io non potessi rivedere te, mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me. Quello che basta all'altra gente non mi darà. Nemmeno l'ombra della perduta felicità. E se domani, e sottolineo se, all'improvviso perdessi te, avrei perduto il mondo intero, non solo te. E se domani io non potessi rivedere te, mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me. Quello che basta all'altra gente non mi darà. Nemmeno l'ombra della perduta felicità. Se domani, e sottolineo se, all'improvviso perdessi te, avrei perduto il mondo intero,
Hola amigos, hoy le quiero enviar un mensaje a Miguel Ángel Barcelona y decirle que somos tan naturales como tú. Bueno, llegado este momento, para mí es todo un gusto, me siento lleno y más en estos paisajes tan preciosos desde la emisora de Radio Guadaira en este atardecer. Me queda solo emplazarles dentro de 2 semanas, la semana que viene, que tengan una feliz Semana Santa. Regresamos pues el día, no recuerdo, pero son dentro de 2 martes. Estaremos siguiendo adelante en este proyecto en pro al bienestar, al bien ser humano. Miguel Ángel Barcelona, quien les habla, Paco Valiente a control. Y siempre con este poquito de alegría que intentamos de transmitir al principio del programa con las disparatadas aventuras, que da pie siempre a la entrada del invitado que para nosotros hoy ha sido de alfombra roja, Antonio Lozano Domenech, presentándonos la sabiduría del no saber, actualizar los conocimientos que cambiarán nuestra vida, de Editorial Kairos. Pues recuerden que si quieren seguir escuchando, pueden entrar en el canal YouTube Tan Naturales como Tú Oficial y allí encuentran pues estos 9 años de diversión, porque no ha sido un trabajo, y se nota en cada momentito que Paco y yo dedicamos todos los martes a las 8 a retransmitir con una sonrisa un poquito de bienestar. Pues muchísimas gracias por su atención, ya les digo, les emplazamos después de Semana Santa y un cordial saludo. Y en nuestra fiesta, la reina de la noche cubana, Juana Bacallao, de Miguel Jurrín. Espíritu Burlón. Muchas gracias. Yo no sé qué voy a hacer con esa vecina de enfrente. Yo no sé qué voy a hacer. Chismosa. Qué aburrida me tiene. Me tiene cansada. Yo le voy a decir a ella que no se mete en mi vida. Yo le voy a decir a ella que me deje en paz. ¡Ay, pero qué lío, caballero! ¡Ay, qué muerto! ¡Se acará! Me tiene arriba un cementerio. ¡Ay, qué es esto! Por eso quiero decirle que no quiero más lío, porque me tiene cansada, chimbeando el día. Aléjate, aléjate, límpiate, aléjate. No sé qué chisme lo que hay. Tienes que ponerte para la cosa, niña, que lo que tiene arriba es mucho. Fíjate que se formó, que se formó, que se formó. Aléjate. Para verle la jeta al ambiente. Y esa risa de jaja que... A ver una cosa. ¿Qué comentarios están haciendo? Todavía estoy entera, no tan caída. Hay repuesto todavía. Ponte mala cosa.
pero ponte